¿Qué tal? Dando cumplimiento a la actividad 4, la retórica jurídica en un caso, abordaremos el siguiente. Una señora, tras la muerte de quien fuera su esposo, recibe la llamada del hijo que tuvo éste en su anterior matrimonio, para manifestarle la intención de reunirse con ella para hablar respecto a la casa que habitó junto con su padre hasta su muerte, ya que, como ella tiene conocimiento, tras la muerte de su madre y antes de casarse nuevamente, éste decidió donársela reservándose el usufructo vitalicio, por lo que él quiere disponer de su propiedad, así como también de una imprenta que constituyó su padre durante su primer matrimonio, y a la cual él tiene derecho como heredero legítimo. La viuda se siente asustada de perder la casa que habita y la única fuente de ingresos que tiene, más en estos momentos que está embarazada. Bien, al ser un caso didáctico, abordaremos el caso desde una perspectiva general sin referirnos a un código civil estatal en particular. Pues bien, en este caso, aunque es cierto que el hijo pasa a ser el nudo propietario al extinguirse el usufructo vitalicio tras cumplirse la premisa declarada en el artículo 1038 del Código Civil, la muerte del usufructario, también debemos de considerar otros elementos, como la participación de un hijo que está en gestación, el cual, de acuerdo al artículo 22, ya adquiere la capacidad jurídica y entra bajo la protección de la ley del Código Civil, que estipula en su artículo 303 que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, lo cual contempla sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación, y se detalla en el 1368 que esta obligación se tiene hasta los 18 años, lo cual es un derecho del orden público e interés superior de la niñez. En ese sentido, la necesidad de habitación del hijo no nacido es un factor agravante y una razón de interés superior para que el juez de lo familiar o de lo sucesorio confirme y ejecute ese derecho a favor de la viuda, concediendo el uso de la casa familiar a la viuda, ya que la falta de vivienda la colocaría a ella y a su futuro hijo en un estado de vulnerabilidad, que la ley busca evitar prioritariamente. Ahora bien, respecto a la imprenta, este es un bien hereditario del esposo, ya que los bienes adquiridos por el cónyuge después del divorcio o de la muerte de su primer cónyuge son, por regla general, bienes propios y forman parte de la masa hereditaria, que se repartirá entre los herederos legales, que en este caso el Código Civil, en su artículo 1602, contempla, entre otros, a los cónyuges y a los descendientes, especificando en el 1624 que el cónyuge tendrá el mismo derecho que un hijo. Así pues, en este caso, tenemos contemplados al hijo del primer matrimonio, a la viuda y al hijo por nacer, de acuerdo al artículo 1638. Por lo que estaremos hablando de tres herederos legítimos, entre los que se tendría que repartir la masa hereditaria, en este caso la imprenta. Sin embargo, al tener el hijo no nacido el derecho a los alimentos, estos deben ser cubiertos con carga a la masa hereditaria, de forma prioritaria y antes de que se realice la partición de bienes entre los herederos, pues la pensión alimenticia es una deuda de la sucesión. Con base en este contexto, la prioridad es asegurar la habitación a través de la casa y la manutención a través de la imprenta para la viuda y su futuro hijo, utilizando la figura del interés superior de la niñez como palanca prioritaria, para lo cual se trabajará en tres vertientes. 1. Promover de inmediato el juicio sucesorio intestamentario ante el juez de lo familiar competente, ya que es el único medio para formalizar legalmente quiénes son los herederos. En este punto se debe acreditar la existencia del hijo no nacido, para que sea considerado en todo el proceso. 2. Solicitar al juez la constitución provisional del derecho de uso y habitación sobre el inmueble familiar, dado que la casa fue el domicilio conyugal de la viuda y carece de bienes suficientes para cubrir su necesidad de vivienda y la del hijo por nacer, cuya protección es un mandato constitucional contemplado por el artículo 4, argumentando que si bien el hijo es el dueño, el derecho de propiedad debe ceder ante el derecho social y familiar, impidiendo el desalojo, para lo cual están facultados por el artículo 27 constitucional. Y 3. Solicitar que se nombre a la viuda albacea provisional, por ser cónyuge y tener un menor a su cargo, o bien que se le otorgue la administración y posesión provisional de la imprenta, solicitando que se separe un monto provisional de las utilidades de la imprenta para cubrir los alimentos del concebido, incluyendo los gastos médicos y de parto.